Muy buenas tardes. Primero que todo, me gustaría comenzar saludando a cada uno de los asistentes y a las personas que van a exponer hoy día sus ponencias. En esta mesa de la tarde, el tema de la tarde es de la educación, un tema bastante contingente e importante para cada uno de nosotros. Se realizarán tres ponencias y luego de acabado la totalidad de ellas, se dará paso a una ronda de preguntas que ustedes tengan sobre alguna de las ponencias. Para comenzar, se encuentra junto a nosotros Juliano de Conte Rivara. Juliano este año ha obtenido el título de profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es tesista de licenciatura en Historia, Convención en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su ponencia se titula La educación es un derecho y debe ser pública, gratuita y de calidad, desmenuzando las consignas del movimiento estudiantil de los últimos años. Bueno, buenas tardes. Primero agradezco al Comité Organizacional y a Leonardo por la oportunidad de exponer públicamente algunas reflexiones que he tenido desde bastante tiempo. Siempre es bueno tener posibilidad, uno que recién está partiendo, de expresar y discutir académicamente. Primero, comenzaré con algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar, esta ponencia se basa en un proceso, claro está, de investigaciones educativas, de reflexión y análisis sobre ella. Pero antes que nada, nace de mi proceso de discusión personal que he tenido en el ámbito universitario y del personal seguimiento del debate público sobre educación que he hecho en los últimos años. Por lo mismo, si bien tiene referentes empíricos y teóricos, mucho de lo que digo también es especulación y proyección y siempre está cruzado por mi personal visión del tema. Donde entra don Héctor Herrera Cajas en todo este asunto es de que de él recojo su énfasis que pone en algunos de sus artículos en la capacidad del individuo de hacer frente a la obra de la historia, de poner la perspectiva personal del individuo en la obra de la historia y poder de esa manera sobrellevarla. Por tanto, don Héctor en el artículo El presente tiempo de la acción destaca al ser humano que es capaz de decidir su curso de acción de forma racional, de resolver los problemas que la historia le pone adelante y por supuesto de hacerse responsable de los resultados de esas decisiones. Justamente hoy, en un contexto de reciente contienda electoral, del debate político sobre educación ya desde hace bastantes años, de promesas y demandas por reforma educativa, de futuras tal vez movilizaciones sociales, creo que corresponde que reflexionemos sobre las demandas por educación que se han instalado en los últimos años, que para los referentes conceptuales utilizo el documento sobre el que reflexionaré y discutiré, Demandas por una nueva educación, presentado por la CONES, la CONFECH y el Colegio de Profesores en septiembre de este año. También debo decir que he decidido conscientemente no referirme al clásico análisis global sistémico que se hace sobre nuestro país. Ya saben, el discurso que habla de que Chile es un país neoliberal y que de eso tiene ciertas implicancias o impactos en la estructura social y política institucional. Lo que a mí me interesa hacer es remitirme a la operacionalización en políticas públicas del diagnóstico del movimiento que deriva de la crítica al neoliberalismo y que, en mi opinión, tiene ciertos supuestos que no han sido suficientemente reflexionados o desarrollados y que tiene un conjunto de complejidades y tensiones que no han sido abordadas al ser operacionalizadas estas críticas y estas soluciones en el sistema educativo. Por tanto, es hora ya de comenzar con el desmenuzamiento de la consigna. 1. La educación es un derecho. No llegaré al extremo de algunos Chicago Boys de negar que la educación es un derecho. Es algo que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ha sido desarrollado a lo largo del siglo XX en un conjunto de pactos y acuerdos posteriores a nivel internacional. Lo relevante a mi juicio es que el derecho a la educación implica más que el clásico derecho de toda persona de poder acceder gratuitamente, al menos, a una educación elemental y claramente, de ser posible, a los siguientes niveles de manera equitativa y respetando el conjunto de los valores que reconocen los derechos humanos. El derecho a la educación, desde los mismos documentos, incluye el derecho de los padres a educar a sus hijos, que deriva en la posibilidad de esto, en la de elegir el establecimiento que deseen para sus hijos y por lo mismo de la necesidad o la permisión de que exista provisión privada
que ofrezca y gestione establecimientos educativos. Por tanto, la primera conclusión a la que se llega cuando uno lee los derechos humanos y su desarrollo es que la libertad de enseñanza y de libre elección en la educación no son algo, pensará alguien de izquierda, no son un invento de Jaime Guzmán, son una de las partes del derecho a la educación. Ahora, claramente existe un debate académico, sobre todo en el derecho, sobre cómo la libertad de enseñanza, que está reconocida a mi juicio dentro de los derechos humanos o dentro del derecho a la educación, se relaciona con el derecho macro de la educación. Por ejemplo, hay algunos que sostienen que la libertad de enseñanza es el mecanismo por el cual se accede a la educación, a través de la libre elección de los padres. Y por lo tanto, no son opuestos, sino que más bien son complementarios y se llevan el uno al otro. Otros, en cambio, consideran que el derecho a la educación es primario. Es ontológicamente anterior, digamos, a la libertad de enseñanza y por lo tanto la libertad de enseñanza debe ser subordinada. En esta tensión, estas miradas sobre el derecho a la educación, claramente impregna, por ejemplo, nuestra Constitución. Y creo, en vistas personales, que la postura que considera que la libertad de enseñanza es el camino por el cual se accede al derecho a la educación, primó, estableciendo que el rol del Estado en el derecho a la educación es más o menos ambiguo con relación a la libertad de enseñanza. Por tanto, hago dos consideraciones en relación a esta noción. La primera es que la apelación al derecho a la educación que ha realizado el movimiento estudiantil, que yo supongo se sustenta en los derechos humanos, está incompleta, porque no hace en ninguna parte alusión al derecho a la libertad de enseñanza, o al menos no argumenta de manera convincente porque omite esta parte del derecho a la educación. La segunda consideración es que desde la óptica de los derechos, y solo pensando en eso, sin ninguna otra consideración histórica, cultural, económica o de otra índole, se podría pensar que un sistema como el que está organizado en Chile, de libre elección, de participación privada en la gestión educativa, etcétera, etcétera, podría equilibrar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, aunque claramente sabemos de que no lo hace, y por algo tenemos los problemas que tenemos. Esas son las dos consideraciones que hago para comenzar. 2. La educación debe ser de calidad o de excelencia. Aquí he alterado el orden de la consigna por una cosa de que creo que hablar primero de calidad es pertinente hablar primero de calidad antes de las otras cosas. El movimiento estudiantil que considera que la educación de calidad es aquella que es capaz de transmitir determinados valores. En el documento se nombran solidaridad, tolerancia, equidad, igualdad, respeto al medio ambiente, entre otros. Al estudiantado de forma equitativa, en un contexto de formación integral y aquí yo hago una lectura entre líneas con la clara esperanza de que se permita transformar para bien la sociedad. Esta definición de calidad educativa me parece algo estrecha. Desde el informe de Lors del año 1994, un importante informe que ha impulsado la UNESCO para reflexionar sobre qué significa hacer educación, se establecen 4 objetivos generales para la formación de todas las personas en el mundo. 1. Aprender a conocer, que incluye desarrollo de cultura general, formas de producción de conocimiento, desarrollo del pensamiento, desarrollo de habilidades de aprendizaje. 2. Aprender a hacer, la aplicación práctica de los saberes, la formación laboral, la generación de capacidades relacionales en el trabajo y en la construcción del conocimiento. 3. Aprender a vivir, hace referencia al desarrollo de todos los niños de capacidades de participación y cooperación, el desarrollo de la tolerancia a la diversidad y una educación para la paz y la no violencia. Y 4. Aprender a ser, que se entiende como la suma de todo lo anterior, la construcción autónoma del individuo, en general el desarrollo mental, corporal, de la sensibilidad espiritual, estético del individuo, de tal manera que no solo pueda vivir en sociedad, sino vivir libremente en la sociedad. Es lo que yo entiendo como la versión contemporánea de la archirrepetida frase de la formación integral, que aparece en todos los programas educativos de todos los colegios, que está en nuestra Constitución, de manera muy interesante, la Ley General de Educación define de una forma bastante completa. No tengo la cita de la Ley General de Educación, pero la definición de los fines de la educación en esa ley está más o menos en estas claves, incluso más desarrollada. Y de hecho hay una lista de objetivos generales de la educación, pero monstruosa. O sea, deben haber unos 40 o 50 ítems entre educación básica y media, fácilmente. En síntesis, creo que podemos asumir que el deber de la escuela es generar procesos de desarrollo individual en todos los ámbitos del individuo.
Y de esta manera se reconoce cierta ambigüedad de la labor educativa. Claramente la labor educativa es transformadora de los individuos, porque conduce a su desarrollo. Y en último término, es formadora de los ciudadanos del futuro, que idealmente, empoderados y libres, podrán transformar la sociedad si así lo desean. Pero cuidado, esta definición, desde el informe del ORSO de la Ley General de Educación, también tiene implícito o asume que estos mismos ciudadanos transformadores deberán estar integrados en la sociedad, ser parte de ella en el presente. Si cambiamos las palabras y no lo decimos tan en bonito, podríamos decir que la formación integral no es solo transformadora, sino que en algún sentido reproductora de un conjunto de valores y pautas socialmente ya establecidos. Ojo, no estoy hablando de la reproducción de las estructuras de clase, que eso está puesto en otros elementos del discurso educativo y de las estructuras del sí mismo, sino que considero que parte de los fines educativos necesariamente remiten al mundo ya constituido en el presente, con todos sus defectos. Por ejemplo, está constituido dentro del derecho a la educación, dentro de los deberes de la educación, una formación laboral. Y en todos los países del mundo, sobre todo en uno como Chile, si uno tiene formación laboral es para integrarse al mercado laboral, que es por esencia capitalista. Y habrá gente que le parecerá que eso es una imposición o que no es particularmente transformador, pero así son las cosas, digamos. En último caso, creo firmemente que la tensión, reproducción, transformación o integración se resuelve por la vía de la elección de cada comunidad educativa. Cada comunidad educativa le da distintos énfasis a estos distintos objetivos. Por otro lado, desde la elección de los padres y, por supuesto, del particular camino que hace cada uno de nuestros estudiantes al desarrollarse. Por lo mismo, creo que no se puede reducir la tarea de la educación a la transformación de la sociedad nacional, ni tampoco al desarrollo de nuestra nación, como se asume en el discurso del movimiento estudiantil. Ahora, un problema secundario en relación al tema de la calidad está en el debate muy contemporáneo y muy reciente sobre la evaluación y la medición de la calidad educativa. Bueno, si tenemos más o menos una idea de calidad, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo bien o mal las cosas? Y esto apunta directamente al STIMS, que ha sido últimamente criticado por Educación 2020, por el movimiento estudiantil, por el más reciente movimiento actual STIMS, entre otros. Ahora, me referiré no muy en largo a estos problemas. Si desean que lo desarrolle un poco más en las preguntas, háganlo. Ahora voy a dar algunas cosas. Primero, si ya asumimos una definición amplia de calidad educativa, una medición estandarizada y centrada en algunos elementos del currículum, por muy claves que sean estos, ¿no? Nótese que yo creo que firmemente hay ciertas cosas que mide el STIMS y que hay que medirlas y que son claves. Por ejemplo, comprensión lectora, capacidad de escritura, resolución de problemas, que son cosas que actualmente sí están en el proceso. Pero aún así es limitada ante la complejidad de los objetivos de la educación. Ahora, el segundo punto, las mayores críticas en torno al SIMSE están en cómo nuestro sistema educativo, que ha sido definido desde varios lados como de cuasi mercado, refuerza ciertos incentivos negativos del cuasi mercado, ya que es un indicador útil sobre el cómo se educan cómo están educando los establecimientos, y su utilización de la manera en que se hace en Chile actualmente podría, en teoría, esto siempre es teórico, favorecer que los colegios sean más selectivos con sus estudiantes, que se reduzca el currículum en la práctica, por mucho que el currículum sea amplio en el discurso. En la práctica hay un efecto que me gusta, una exageración retórica, pero sirve para ilustrar la idea, que dice que lo que no se mide no existe. Bueno, si yo mido algo que es limitado curricularmente, tiendo a limitar el currículum práctico y real que se imparte en los colegios. Por otro lado, se ha criticado el STIMSE porque es inadecuado a todas las realidades locales distintas y a las distintas realidades sociales, estigmatizando en particular a los establecimientos que atienden a los estudiantes más vulnerables, cosa que probablemente sí sea así, pero me parece un argumento peligroso, ya que soslaya algo que es realmente grave, el hecho de que nuestros estudiantes más vulnerables no están aprendiendo ciertas habilidades académicas que son básicas y que sí miden. Entonces, decir que estamos en desacuerdo con el STIMSE porque estigmatiza a los establecimientos vulnerables que trabajan en condiciones más depauperadas, digamos, lo que es cierto, es más difícil educar a estudiantes con poco capital cultural. No nos debe ocultar el hecho de que nuestros estudiantes con menos capital cultural no están ni siquiera aprendiendo a leer, lo que creo que debería preocuparnos de igual forma. Por otro lado, se le ha acusado de limitar la educación pública al enfrentar a los colegios
públicos o municipales, mejor dicho, atienden a estudiantes más vulnerables y tienen menores resultados. Genera estrés entre los estudiantes y los docentes, entre otras cosas. Esto es como una rápida vuelta sobre el debate que existe alrededor del CIPS. Ahora, para redondear esta idea de la calidad, creo que hay algunas sugerencias que ha hecho la UNESCO en relación a esta definición que creo que son particularmente útiles para complementar o desarrollar esta idea. Una educación de calidad para todos debe ser equitativa, eficaz y eficiente, siempre, en distintos ámbitos, como por ejemplo el de la gestión, de tal manera de que todos los estudiantes tengan acceso a establecimientos y oportunidades de aprendizaje tanto a nivel básico como a nivel más especializado. Los estudiantes, el sistema educativo también debe permitir que todos los establecimientos y sus actores tengan los recursos y las capacidades suficientes para cumplir con su misión educativa. También debe la gestión pedagógica, es decir, la gestión del clima de aula, del tiempo disponible para la enseñanza y de la didáctica, esté enfocada en los aprendizajes de todos los estudiantes y garantice que la gran mayoría de los estudiantes puedan progresar y tener resultados favorables que logren el máximo desarrollo profesional de todos los estudiantes. Eso sería una educación de calidad. Y creo que estamos un poco más allá de lo que comenzamos a discutir. 3. La educación debe ser pública. Primero, por una cosa de tiempo, creo que sintetizaré el debate que existe sobre si la educación es un bien público o un bien privado. A lo que dicen que la educación es un bien privado se fijan en dos cosas. Que el derecho a la educación se ejerce de forma individual, a través de la libre elección o a través de la libertad de enseñanza. Y por otro lado consideran de que los procesos educativos son procesos de desarrollo individual y que las mejoras o transformaciones económicas que pueda tener un individuo más educado, que en general los individuos más educados tienen mejores sueldos y menos desempleo, simplemente se terminan apropiando privadamente. Aquellos que consideran que la educación es pública tienen dos argumentos. Primero dice que, claro, es un derecho que está en cada niño, pero finalmente todos los niños, puede ser un derecho social, un derecho para todos. Y finalmente, la educación, al ser general y universal, tendría dos efectos. Por un lado, tendría, para aquellos más economistas, digamos, tiene un efecto en la formación del capital humano del futuro y por ende un impacto directo en el desarrollo económico del país. Y por otro lado, quienes apuntan más en la asociación a la noción de derecho creen que la educación favorece el desarrollo de ciertos valores, de ciertas competencias y de ciertas habilidades que finalmente impactan en el desarrollo general de la sociedad. Y por tanto, es un asunto que debe ser público, porque finalmente tiene impactos no solo en las personas, sino en la sociedad. Por lo mismo, creo que está implícito en la consideración de la educación como derecho de que el Estado debe intervenir en la educación. Ahora, hay que entrar a discutir entonces qué es lo público. Sabemos que existen efectos públicos o sociales de la educación. En primera instancia, el lenguaje corriente y el lenguaje legal tiende a asumir que la educación pública es la educación municipal en Chile. En los documentos del movimiento estudiantil, como el que yo tomé como referencia, se tiende a percibir, sobre todo en la parte de las propuestas, que el énfasis asociado a la educación pública está en la mejora de la educación municipalizada. Hay una cierta sinonimia. Por otro lado, existen algunas definiciones más explícitas. El documento entiende la educación pública como aquella que suple los intereses generales, ya sea en el plano social, cultural y económico, y está libre de todo interés particular. Esa es la primera definición que se da, aún teniendo en cuenta de que el lenguaje del texto siempre está homologándose a la educación pública a la educación municipal. Esto, como definición, me parece algo ambiguo. Por un lado, omite el hecho de que la educación, a mi juicio, está atada per se a un interés particular. Yo, como futuro docente, espero enfocarme en el desarrollo individual de cada uno de mis estudiantes. Por ende, estoy enfocado en un interés particular. Me parece un poco forzado, digamos, decir que debe estar libre de todo interés particular. Y por otro lado, porque la generación de bienes públicos en el sentido del interés social puede ser independiente de la propiedad de la educación y también puede servir tanto a la sociedad como a los intereses de un grupo. Piénsense en esta universidad. Esta universidad es privada en su fundación, está asociada a la iglesia, puede decir a los intereses de la iglesia, pero nadie duda que produce bienes públicos. Ahora, más adelante en el texto, cuando se habla de las propuestas para la educación pública, se habla de que la educación pública es aquella que está bajo el control democrático
y que está alineada con los objetivos del país. Y ahí yo no entendí, sinceramente, no me quedó claro a qué se refería. Podría ser, estoy especulando, que como el documento desea que la comunidad educativa participe de la gestión de los establecimientos, claro, ahí habría un control democrático de la educación pública, por ende habría una nueva definición de educación pública cuando esa idea de administración se ponga en pie, pero bueno, eso no indica que es educación pública ahora. O tal vez sea un eufemismo para referirse a la educación municipal, porque claro, está en última instancia subordinada al control del alcalde y el consejo municipal, que son elegidos democráticamente. Pero yo ahí no puedo definirme, creo que me parece una muy mala definición porque no deja claro a qué apunta. Y cuando habla de los objetivos del país, nuevamente, no hay una ambigüedad en cuanto a si necesariamente una propiedad estatal o una propiedad privada pueden, o sea, unos atienden a un interés y otros a otro. Ahora, no me malinterpreten. Si bien creo que la educación privada con financiamiento estatal puede y debe tener funciones públicas, existen claros elementos que permiten dudar del actual compromiso público de nuestra educación particular subvencionada. Siguiendo a Pablo González, existen algunos incentivos negativos del mercado que atentan contra la calidad y la equidad del sistema, ya que la lógica de competencia por los estudiantes y por el financiamiento, en teoría, siempre en teoría, favorece o podría favorecer la inversión de recursos estatales en áreas que no son necesariamente educativas, pero que sí puedan resultar atractivas para los padres. Áreas verdes, piscinas, qué sé yo. Por otro lado, podría favorecer la aplicación de mecanismos de selección académica y social en los estudiantes, para que así cada establecimiento pueda trabajar con los estudiantes con los que se sienta más cómodo. Y en general, desde una lógica económica y de mercado, los estudiantes con los que el establecimiento se siente más cómodo son aquellos con mayor capital cultural porque son más baratos de educar y claramente muestran mejores resultados. Esos son los incentivos teóricos del mercado a la educación particular y subvencionada, en particular aquella con fines de lucro. Ahí entramos entonces en el asunto del lucro. El lucro tiene tres críticas fundamentales. Por un lado se genera la sospecha, porque es una sospecha, no podemos comprobarlo, de que los establecimientos podrían destinar los fondos públicos que reciben a la ganancia de su dueño y no invertirlos en la función educativa por la cual reciben sus fondos públicos. Por otro lado, reforzaría los incentivos negativos que anteriormente describí, porque está el incentivo de la ganancia, no solo la competencia por los estudiantes, sino la necesidad de ganar dinero, se dice, se supone. Y algunos podrían cuestionar si es ético tener ganancias privadas con dinero público. En la práctica, y aquí utilizo algunos estudios hechos en Chile, por ejemplo por el Aqua o por el señor Valenzuela, me parece, que muestran que efectivamente los colegios particulares subvencionados, en particular aquellos con fines de lucro, prestan más atención al mercado educativo. Por ende, están más pendientes de sus resultados CIMSE, por ejemplo. Y contratan docentes menos experimentados que son más baratos de educar en relación a estudiantes, a establecimientos particulares sin fines de lucro. Pero cuidado, también, curiosamente, cobran menos financiamiento compartido. Y existe más o menos la misma cantidad de establecimientos con fines de lucro y sin fines de lucro con financiamiento compartido, más o menos la mitad en cada grupo. Y tienden a ser menos selectivos. Por lo tanto, en la práctica, los incentivos de mercado que yo establecía anteriormente no se cumplen tan así, o sea, no es tan así el asunto. Además, no existen realmente diferencias sustantivas en los aprendizajes académicos. No podemos hablar de aprendizaje de valórico o de otro estilo porque no se miden. Existe igual el nivel socioeconómico entre establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro, particulares subvencionados sin fines de lucro y establecimientos municipales. Aun cuando claramente hay una gran heterogeneidad, o sea, en cada grupo hay muy buenos establecimientos que son establecimientos normales y muy malos establecimientos. Por tanto, creo que la frase de Patricio Meller, que escribió un libro referente a la educación universitaria, es bastante pertinente. Es el mercado, no el lucro. Esa es la frase. Finalmente, ante el problema creo que es una buena aproximación. El tema del lucro es extremadamente complejo porque hoy aproximadamente el 30% de los estudiantes están en el sector particular subvencionado con fines de lucro, que a un 23% del total de los estudiantes en establecimientos particulares sin fines de lucro, aproximadamente un 37% en establecimientos municipales y un 7,8% en establecimientos particulares. Por lo mismo,
hay 1 millón de estudiantes estudiando en eso. O sea, hay 1 millón de personas en esos establecimientos y atacar lo que supuestamente lo sostiene, que es el lucro, lo hace una decisión política educativa extremadamente compleja. Más aún cuando se ha visto de que es ambiguo en sus efectos. O sea, sabemos que sí tiene cierto impacto en la fuerza de los incentivos de mercado, pero en la práctica los colegios particulares subvencionados con fines de lucro no son tan excluyentes y tan selectivos como se piensa. Por lo mismo, si bien en mi postura personal creo que es positivo eliminarlo por un asunto ético-político el lucro, si se limitaran los incentivos negativos del mercado, que deriva ahí, que se explican por asimetrías de información, porque se usa en forma excesiva el CIMSE para la competencia educativa, porque están las problemáticas de la selección de los estudiantes antes o después de la matrícula, porque hay escasos sistemas de control financiero y de apoyo pedagógico para el establecimiento, entre otras cosas. Yo creo que los efectos que tienen, los efectos problemáticos que tiene nuestro sistema educativo mercantilizado podrían limitarse sin pasar a llevar la libertad de enseñanza ni amenazar la estabilidad del sistema. Nuevamente, es el mercado, no el lucro. Entonces, si eliminamos parte de los incentivos negativos, que tampoco funcionan tan automáticamente como se piensa, el lucro deja de ser tan problemático, creo yo. Y así no se pone en cuestión ni el derecho a la educación ni la libertad de enseñanza. Por otro lado, respecto al lucro, hay otra problemática. He tratado de buscar recetas. Bueno, ¿qué se puede hacer para acabar con el lucro si quisiéramos acabar? Y he encontrado solo 2 en estos años, con complejidad. Hay una que la sugirió un economista del Partido Comunista, que decía, bueno, no podemos echar abajo el sistema porque hay muchos estudiantes estudiando ahí. Entonces lo que podría hacer el Estado es decirle a los sostenedores, ¿sabe qué? Voy a contratar a todos sus profesores por los mismos sueldos que usted tenía. Lo vamos a contratar a una agencia local, pública. Y usted, que construyó el edificio, que es dueño de la propiedad, bueno, le vamos a ofrecer un arriendo. Y si usted quiere, como la mayoría de los sostenedores privados por fines de lucro son profesores y tienen un colegio y viven de ello, si usted quiere, podríamos incorporarlo a la planta administrativa del colegio. ¿Qué le parece? Y esa sería como la manera de acabar con el lucro. O sea, estatizar los colegios de una forma un poquito suave, digamos. Lo que a mí me parece bastante inteligente, pero tiene un problema. Si estábamos hablando de que el derecho a la educación incluye la libertad de enseñanza, bueno, ¿qué va a pasar con el crédito educativo de ese establecimiento? Si va a quedar bajo el control del Estado, que tiene ciertas orientaciones y ciertas tendencias particulares. La otra receta que he leído es una que sugirió el Banco Mundial hace algunos años, que dice, bueno, entonces si lo que tenemos que hacer es cautelar la función pública de los colegios particulares subvencionados, lo que se podría hacer es hacer una especie de convenio de desempeño. Entonces le decimos, bueno, usted se podrá ganar una cifra convenida si usted cumple con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de X cantidad de condiciones que garanticen la función pública del Estado, o sea, de la educación. Esa es la idea. Lo que tiene como desventaja, 2 desventajas. Una práctica, el hecho de que implica que el Estado va a tener que controlar y evaluar la gestión de los establecimientos, que son elementos complejos y multidimensionales. Y por otro lado, está el que para más de alguien, sobre todo que tenga sensibilidad de izquierda, le va a parecer que eso es una legalización del lucro. Y como para él es un problema ético y no solo un problema de, digamos, resultado o de estructura del sistema, le parece que es aceptable. Por lo mismo, y bueno, actualmente en el debate público presidencial no ha habido receta. Se ha dicho que vamos a acabar con el lucro y no se ha dicho cómo. Entonces veo que el tema es demasiado un poco complicado. Ahora, por otro lado, respecto al asunto de la educación pública, la otra cara de la moneda, estamos en el problema de que la educación municipalizada ha disminuido marcadamente su presencia, digamos, en la cantidad de estudiantes que educa. Hay varias tesis sobre el por qué la educación municipalizada ha disminuido su presencia, digamos. Pero todas asocian el que las circunstancias de la competencia, digamos, entre el colegio particular subvencionado y la educación municipal es dispar y por ende favorece a la colegios municipalizados. Aquellos más liberales, por ejemplo, los Carl Beyer, remarcan que la gestión de los establecimientos municipales es difícil porque fueron pobremente descentralizados. No tienen visión sobre el control, digamos, de la orientación pedagógica, ni tienen control sobre su personal, es decir, la contratación de profesores. Por tanto,
al recibir subvención por estudiante y estar sometidos a un contexto de competencia, no podrían gestionarse de manera óptima para el periodo. Otros consideran que el problema está en el sistema de financiamiento, que el valor, o sea, la subvención en Chile sea por estudiante que asiste, y por tanto no es un valor fijo, sino que depende de la cantidad de estudiantes matriculados, de la cantidad de asistencia, y que además es igual para todos, lo que es perjudicial para un sistema educativo que está atendiendo actualmente a creo que 2/3 de los estudiantes más vulnerables de este país. Y claramente son más caros de estudiar. Esto ahora se palió un poco con la subvención preferencial. Y la última tesis que existe es que las municipalidades son heterogéneas, tienen distintas capacidades humanas de financiamiento y de gestión, y por tanto no todas han sido capaces de gestionar óptimamente los establecimientos porque no tienen los recursos para ello. Ahora, respecto a la receta sobre esta problemática, también hay múltiples posibilidades de acuerdo a cada gusto ideológico, pero me llama la atención que hay un acuerdo que para mejorar la calidad de la educación municipalizada desde el punto de vista de la gestión habría que descentralizar efectivamente los establecimientos, dejando que a nivel local tengan una autonomía relativamente elevada en relación al gobierno central. Pero claro, hay un debate muy fuerte, muy potente sobre la manera en que se organizará la dependencia de esta unidad descentralizada con el Estado. Hay gente que ha dicho que van a ser corporación autónoma, otros que van a ser unidades provinciales dependientes del Ministerio de Educación, otros hablan de una centralización más fuerte, y ahí hay un gran debate, pero creo que si en la práctica todos terminan descentralizando el sistema, o da lo mismo. Pero el otro debate mucho más complicado, porque atañe a mayores intereses, es sobre cómo se va a administrar esta administración descentralizada. Algunos consideran que la participación de la comunidad es relevante, por eso tiene que ser parada hasta el movimiento estudiantil, el colegio de profesores, los movimientos de estudiantes secundarios. Consideran que la gestión de los establecimientos públicos debería ser directa, o sea, debería tener un gran impacto en la comunidad educativa. Otros han, por ejemplo, el proyecto que mandó la presidenta Bachelet hace 4 o 5 años, que Piñera lo intentó arreglar ahí, hablaba de que todavía las autoridades públicas de cada comuna tendrían algo que decir en la gestión de los establecimientos. Por ejemplo, y hay otras tesis por ahí. Ese va a ser uno de los puntos. ¿Cuánta participación va a tener la comunidad en la gestión de los establecimientos? Y el otro punto con el cual hay que haber discusión es cómo se va a ajustar el mecanismo de financiamiento. Algunos todavía apoyan o consideran que la evaluación, o sea, la subvención por asistencia es positiva porque obliga a los establecimientos a gestionarse con mucho cuidado. Otros consideran que el cambio es pernicioso y que debería reemplazarse por una por matrícula y debería calcularse ciertos costos fijos y hacer una especie de polinomio consensuado. Y claro, otro gran problema para la educación municipal es que tiene una deuda de arrastre bastante elevada. Por tanto, cualquier transformación en el sistema debería solucionar ese problema también. Si no, el sistema está más o menos quebrado. Eso respecto al queso de la educación pública. 4. La educación debe ser gratuita. Nuevamente creo que basta dirigirse a los pactos internacionales sobre derechos humanos para deducir que la gratuidad es una consecuencia esperable del derecho a educación. Los documentos dicen que sea gratuita en su nivel básico y idealmente, o en la medida que los estados tengan recursos, en el resto de los niveles. Ahora, para el caso de la educación básica y media existe otra temática asociada al tema de la gratuidad, que es el pago del financiamiento compartido. Y aquí nos retrotraemos de nuevo al problema de los incentivos del mercado. ¿Y cómo esto se relacionaría con la segmentación? Nuestro sistema educativo, según análisis del Banco Mundial, que nos digamos que es una organización particularmente radical, está altamente segregado. Lo dicen ellos, y lo dicen, digamos, es un diagnóstico compartido por distintas tendencias ideológicas. Y hay ciertos estudios nacionales, como por ejemplo el de Venezuela o algunos análisis de Gregorio Lacqua, que parecieran probar que en Chile, en general, uno estudia con sus pares socioeconómicos. Las élites económico-culturales estudian en colegios particulares pagados. Las clases medias, de acuerdo a su capacidad de pago, estudian en colegios particulares subvencionados. Y los sectores más vulnerables estudian en colegios municipales. Por tanto, la problemática de la segregación escolar requiere un poco más de énfasis, no simplemente que sea deseable que porque es un derecho sea gratuito. Ahí hay un tema de estructura del sistema. Hay una concepción valórica, un deseo de algunas capas de la sociedad de lo que yo denomino el sueño de Machuca. El hecho de que
los establecimientos educativos sean idealmente espacios de convivencia social, de generación de interrelaciones entre distintos grupos que componen nuestra sociedad. Por tanto, habría que terminar con la segregación por ese imperativo ético. Pero por otro lado, hay temas educativos asociados. Algunos consideran de que un sistema integrado socialmente podría brindar mayores oportunidades para la práctica de valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el desarrollo de valores cívicos más democráticos, que claramente se consideran elementos relevantes para la educación de calidad. Y por otro lado, existe un debate más asociado a los aprendizajes académicos sobre el efecto par. El hecho de que si uno estudia con mejores personas que uno, digamos, que tienen más capital cultural o que tienen más capacidades intelectuales, uno se ve beneficiado. Ahora, existen investigaciones innumerables sobre el asunto y no hay un acuerdo académico sobre el asunto, si es que existe o no. Hay gente que dice que sí, otra que dice que es indiferente, otra que dice que es pernicioso, en efecto. En teoría, una aula exclusiva con convivencia social que sea gestionada pedagógicamente y con cuidado permitiría a los estudiantes más aventajados ser favorecidos por la presencia de otros con mayor capital cultural. Y, según algunas teorías, como la del trabajo colaborativo, afirmaría que incluso aquellos estudiantes más aventajados reforzarían su ventaja por su apoyo a los estudiantes con menos ventaja. Por lo mismo, como el debate no está cerrado respecto al asunto, la deseabilidad de acabar con el financiamiento compartido y terminar o disminuir la segregación educativa de nuestro sistema educativo tiene un imperativo valórico ético, por un lado, y por otro lado, una ambigua afirmación empírica. Ahora, finalmente, para ir terminando la reflexión, hay ciertos efectos que podría ocurrir al darse gratuidad de todo el sistema. Si creo yo que si no se aplica con cuidado y a la par de otros procesos de reformas que, por ejemplo, refuercen la educación municipalizada o pública, como se le quiera denominar, es posible que se genere una movilidad social dentro del sistema educativo que sea violento. Pensemos, especulemos. Aquellos colegios supuestamente de excelencia serían teóricamente accesibles a todos. Si le creamos el programa Bachelet, además no podría seleccionar, eso lo han dicho varios expertos. Con lo cual recibirán una mayor interés de la sociedad y posiblemente nuevos estudiantes. Por otro lado, aquellos colegios con mala imagen, en particular aquellos colegios municipales, podrían perder más estudiantes, podría haber una fuga. Ahora es gratis y puedo cambiarme de colegio mucho más fácil porque voy a poder acceder a ese colegio de excelencia y ya no va a seleccionar. Por lo que ahí tendríamos un efecto que tiene que moderarse o que cuantificarse. Por otro lado, es que es muy posible que las comunidades escolares reciban atención. O sea, finalmente, es posible que puedan aparecer nuevos elementos sociales distintos en colegios que no están acostumbrados a ello, por lo que podrían aumentar los conflictos sociales y alterarse el clima de convivencia, lo que claramente puede resultar perjudicial para la labor pedagógica de los docentes y constituye un desafío. Y bueno, para terminar el tema de la gratuidad, para llegar a mi conclusión, hay que además pensar en los costos monetarios, simplemente. Se ha calculado que la gratuidad universitaria puede costar 3.000 a 4.000 millones de dólares. Una reforma a nivel secundario con gratuidad, fin de financiamiento compartido y además inyección de recursos tales para mejores sueldos de profesores, menos electivas, mejor infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Podría costar fácilmente 2.000 millones de dólares. Un refuerzo directo a la educación municipal, entre su deuda de arrastre, necesidad de infraestructura y otros, 500 a 600 millones de dólares. Y mejorar la cobertura de la educación preescolar, 1.000 millones de dólares o 1.500. Por tanto, ante una existencia de recursos limitados, como siempre, los recursos son monstruosos. O sea, estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares como nada. Entonces, claramente va a haber que priorizar los recursos. Va a haber que claramente ver qué hacer primero y qué hacer después, aun cuando está este imperativo del derecho a la educación. Entonces, de ahí yo creo que por lógica, nosotros que somos futuros docentes y somos estudiantes de historia, deberíamos pensar que nosotros deberíamos ser la última prioridad, creo yo. O sea, no, hay más necesidades en los colegios de educación básica y media y en la educación preescolar. Por tanto, ya habiendo hecho el recorrido por el eslogan, quiero hacer un llamado de atención más. Por el clima político actual y el clima de organización social que se prevé para los próximos años, basta ver las llamadas de atención que han hecho los estudiantes esta semana, es muy posible esperarse de que existan cambios en el sistema de financiamiento, de gestión, de evaluación del sistema educativo. Además de reforma en las condiciones laborales de los docentes, algo que ha sido reclamado por todos los sectores. Y una inyección importante de recursos en todos los niveles, estoy aquí hablando de aquí de otros plazos. Tal vez los profesores podamos tener alguna ventaja gremial, mejores sueldos, más tiempo para planificar, tal vez mejores recursos del establecimiento, pero también adquiriremos mayores responsabilidades.
Posiblemente tengamos que soportar más evaluaciones y, más que nada, vamos a tener que lidiar con los efectos secundarios de toda transformación estructural. Por tanto, creo que no solo hay que dar una vuelta más a los eslóganes políticos, porque el eslogan del movimiento estudiantil fue apropiado por el sistema político, sino que hay que pensar que nuestra futura actividad profesional afrontará ajustes de modelo y nuevas políticas, que no necesariamente van a estar coordinadas entre sí. Y por lo tanto va a haber que gestionar procesos pedagógicos en contextos cambiantes. Buena parte de la responsabilidad de la educación está y estará en nuestras manos. Y creo que pasa por nosotros no solo estar al tanto de los procesos de reforma y de participar en el debate público cuando nos corresponda, sino que debemos prepararnos para que nuestro aporte a la calidad de la educación como futuros docentes pueda superar los vaivenes de un sistema en transformación. En fin, creo que no podemos dejar que la ola de la historia nos atropelle, sino que debemos ser capaces de actuar en ella de forma responsable. Muchas gracias. Se presenta Macarena Piñón Palma. Macarena es estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Además cursa licenciatura en Historia con mención en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su ponencia se titula Revisiones al Ideario Universitario de Héctor Herrera, aportes para la educación. Primero que todo, darle las gracias a Leonardo por esta instancia para presentar algunas ideas que nosotros hemos tenido ya a lo largo de este último tiempo. Por la presentación. Partir primero estableciendo, igual como hablaba el profesor Calle en la mañana, que la mayoría de los que estamos acá no conocimos directamente al profesor Herrera acá. La verdad es que nosotros llegamos bastante jóvenes, en un tiempo bastante largo que él ya había fallecido, pero aún así su presencia ha estado presente en el instituto, porque como fundador del instituto nosotros también le debemos a él un sello y una marca que poseemos acá. Creo que como parte del análisis que se realizó en la convención de estudiantes el año pasado del Instituto de Historia, nos dimos cuenta de que la pedagogía en sí misma está perdiendo cada vez más un poco el tinte que nos distingue de las otras universidades, en especial la pedagogía en historia. Si bien siempre nos hemos caracterizado por ser un vanguardia en la historia universal, en el área de la pedagogía hemos tenido un poco de falencia. ¿Por qué? Porque nos hemos diluido con el tiempo y yo creo, en cierta forma, que hemos perdido un poco el carácter propio de nuestro instituto. Ante eso, mi ponencia se titula Revisiones al Ideario Universitario de Héctor Herrera Cascas, aportes a la educación actual. Y la reflexión que hago en torno a ello son a partir de diferentes conceptos que él trata en sus ponencias, en los discursos de inauguración de año académico a lo largo de toda su carrera, en la cual trata tópicos bastante recurrentes, como es la educación y la cultura, como es el hacer bien hecho, como es la responsabilidad y el compromiso educativo, como la educación inmersa en un medio el cual debe ser recíproca hacia los estudiantes. Y en torno a esos conceptos va a tratar la revisión de mi ponencia. Se nos plantea a lo largo del trabajo de Herrera Cascas la importancia de la educación, así como el rol del maestro en formación y del maestro en sí mismo. Dichos temas son recurrentes en sus reflexiones, no solo a la hora de hablar de su labor como docente, sino al hablar de la labor como docente en general. Él habla del docente y también habla del maestro, y creo que ahí hay un tema clave que hemos perdido a lo largo de la historia en nuestro instituto y nosotros también como estudiantes. Hemos perdido la noción del maestro como aquel que guía y hemos tenido la reflexión en torno al profesor que solo entrega conocimiento. Ahí hay que hacer un stop, hay que parar un momento y ver qué tipo de docentes vamos a ser nosotros en el futuro, si queremos ser solamente docentes reproductores de conocimiento o queremos ser docentes que formen una conciencia crítica de los estudiantes. También se habla de la promoción y la formación de la cultura asociada al conocimiento y un conocimiento que no es cerrado y no es mezquino, sino que es un conocimiento social y que está inmerso en la sociedad y en las personas. Si bien sus escritos son de hace más de 30 años, algunos que he revisado, nos encontramos con una imagen de educación que no ha cambiado, con problemas o con inquietudes que todavía siguen vigentes y por lo tanto la educación en Chile no ha avanzado tanto como hemos creído.
La labor que conlleva ser docente sigue siendo un obstáculo, sigue teniendo obstáculos y sigue siendo un desafío aún más de 30 años de lo descrito. Vemos que la labor docente conlleva algo que nosotros mismos nos hemos caído en desmedro ante la misma imagen que poseemos del docente. Llegamos a un punto de que los docentes, nosotros como futuros docentes, estamos cada vez decayendo en la imagen que poseemos de nosotros mismos y eso también debemos reivindicar. Ante dicho contexto, nos centramos en estudiar algunos de los principales tópicos. De esta forma nos encontramos en primer lugar con la primicia de que la educación no es un mero impas a lo largo de la vida de las personas, sino que la educación es aquello que marca, que forma, que construye la conciencia y el conocimiento de las personas. Es un proceso dinámico y constante a través del tiempo, el cual está en directo contacto con el medio que nos rodea y con las personas que nos forman. Una de esas personas que formaron en este instituto fue el profesor Herrera Caja. El profesor Camilo hoy en la mañana hablaba que el conocimiento se debe separar de la persona porque el conocimiento es el que trasciende. La persona es el que lo forma, pero es el conocimiento en que nosotros se nos traspasa. Muchas veces nosotros utilizamos términos, utilizamos artículos, leemos artículos y quienes no se dan el tiempo de detenerse en leer el título piensan que es algo coetáneo. Pero si nosotros nos detenemos en los artículos del mismo profesor de la Caja nos damos cuenta que tiene más de 40 años y aún así sigue vigente. El conocimiento traspasa las barreras de las generaciones, traspasa las barreras políticas y barreras ideológicas y ahí está una de las grandes, pero sí decir, una grande magnificencia del profesor de poder transmitirnos eso. Nos damos cuenta que el conocimiento es construcción, pero no es una simple instrucción y no es una simple técnica que se traspasa a lo largo de las personas. Y eso es algo que nos queda claro en todos sus escritos. Esa pasión por el enseñar, ese compromiso por el enseñar, es algo que nosotros hemos perdido, no solamente porque hemos perdido un poco la identidad del instituto como pedagogía, sino que hemos perdido también, y es una crítica que se le ha hecho constantemente al instituto, que no tenemos clara la línea que nosotros estamos poseyendo. Si bien hace 20, 30 años la historia universal era nuestra fuerte, ahora nosotros necesitamos una nueva línea, necesitamos un nuevo ímpetu que nos marque como pedagogía y por qué no volver a los inicios cuando se formó el instituto y volver a esos principios que formaron el instituto. Es así que nos encontramos con la noción de una educación ligada a la producción de conocimiento, pero no es un conocimiento limitado al contenido académico, sino también es un conocimiento ligado a la vida y a las diferentes aristas que están imbuidas dentro de nuestra vida. Como plantea Lector en nuestro artículo Educación y Cultura, la educación es para la cultura y la cultura es para el hombre. Por ende, vemos que la cultura es algo social y el hombre debe producir conocimiento para la sociedad y no para uno mismo. También nos damos cuenta que todo aquello que nos envuelve forma parte del conocimiento. Muchas veces nos encerramos en la academia, nos encerramos en nuestros libros y no nos detenemos a mirar a aquellos que están al lado de nosotros o no nos detenemos a mirar el contexto del conocimiento en el cual nos encontramos. La experiencia que implica el enseñar, el educar, trasciende de muchas maneras a la formación universitaria, sino que también se liga a la educación informal, a la educación que el profesor Cavier decía que en cierta forma era un poco desigual. ¿Por qué? Porque al poseer esta idea del profesor, maestro-estudiante o maestro-discípulo, se limita un poco el conocimiento. Él decía que no era así porque ese conocimiento con el tiempo se traspasaba, que llegaba a nosotros y por algo muchos de los que estamos acá poseemos el conocimiento al igual que ellos lo poseyeron, porque lo han traspasado hacia nosotros. La labor del traspaso educacional, del traspaso del conocimiento, es algo que está inmerso, está totalmente ligado al legado que nos ha dejado el profesor Herrera acá. Por eso es fundamental la noción de ser bien hecho. No es el traspasar cualquier conocimiento a los estudiantes, no es el enseñar por el enseñar o el estudiar por el estudiar. Muchos de los que estamos aquí presentes somos estudiantes y por lo general dejamos las cosas a medio camino. El profesor Héctor de la Caja sostenía que las cosas debían ser bien hechas por el compromiso con uno y por el compromiso con el otro. El conocimiento, el producir conocimiento, el generar el conocimiento, el llamar a los otros a producir aquel conocimiento debía ser un compromiso total. Si tú no amas la labor del profesor, no tienes, cuesta identificar el proceso por el cual se lleva a cabo. Dice que la noción del bien hecho debe estar no solo desde el plano material, sino también desde el plano espiritual de la acción, el trasfondo, lo que nosotros queremos lograr.
Por eso, la motivación del hacer es el reflejo de la actitud personal que poseemos. Si nosotros dejamos tareas a medias, por así decirlo, dentro de la labor educacional, vemos que no solamente no hay un compromiso con nuestros estudiantes, sino también vemos que no hay un compromiso directo con nuestra labor como docentes, que no estamos comprometidos con el proceso educativo y que por ende el bien que se trataba de hacer queda a medias. Nos damos cuenta de que sí cuesta hacer un trabajo bien hecho. Cuesta hacer un trabajo bien hecho cuando nuestro rol como docente cada vez queda en desmedro o queda en segundo lugar en torno a las fuentes de información múltiple que nos encontramos. Ya no somos los únicos que poseemos el conocimiento. La gran diferencia hace 40 años es que no existía aquello llamado internet, sino que solo estaban los libros, las bibliotecas y la idea del boca a boca, la idea de la tertulia o la idea de el escuchar al docente con el entusiasmo que se hacía en aquel entonces. Quizás ahí hay un punto que hemos perdido, quizás nos hemos desencantado por lo que nos tiene que decir una persona, por aquello que la inmediatez del internet o la inmediatez del comentario nos puede entregar. Es difícil ser docente en un mundo de la globalización, es difícil ser docente cuando tienes a 30 estudiantes metidos en un teléfono, cuestionándote constantemente a partir de lo que puede ser algo tan burdo como lo que es Wikipedia. Cuesta ser docente en ese contexto. Pero aún así nosotros tenemos que rescatar la imagen erudita del profesor de la caja, porque eruditos son aquellos que construyen el conocimiento, que pulen, que buscan ir más allá del conocimiento, que no es solamente el dato por el dato, no es el hecho por el hecho, sino que la reflexión en torno al dato, la formación de la opinión a partir de diferentes procesos y mecanismos. Ahí está la labor docente y ahí está el compromiso que nosotros podemos rescatar a partir de sus escritos a la actualidad. Debemos asumir la responsabilidad al educar en primera instancia. Dicha responsabilidad no es cualquier responsabilidad, es una responsabilidad interna que se proyecta a las demás personas. Cuando tú proyectas esa responsabilidad, tú estás cumpliendo una labor docente que va más allá de pasar el contenido. Una responsabilidad que conlleva adoptar con nuestra tarea a largo plazo. La tarea de ser profesor no es una tarea que uno pueda decir quiero ser profesor hoy día y mañana ya no me va a gustar. Ser docente conlleva un proceso a largos años que creo que a pesar de que yo amo la pedagogía, creo que todavía no la poseo, porque todavía no poseo los años en un colegio, no poseo los años enseñándole a alguien. Pero aún así, el compromiso es algo que nos queda a nosotros. Nosotros como estudiantes debemos tener un compromiso no solamente con el otro, debemos tener un compromiso con uno mismo y con lo que está enseñando. En un segundo lugar, nos encontramos con la idea de que educar implica un contacto con el medio con el cual se produce el conocimiento. Y en el medio que se produce el conocimiento y con aquellas personas que se produce el conocimiento. La enseñanza posee dos componentes fundamentales que podemos identificar en la obra del profesor Herrera Caja. Una de ellas es aquel que guía el proceso, sea el docente, el maestro, y otra es el que es guiado. Para ser parte de la primera, para ser parte del maestro, del docente, debe existir una conciencia completa del compromiso que conlleva y por ende la responsabilidad implícita que posee. No es educar por educar, sino que es educar para abrir caminos, para crear cultura. Cultura es asumir el rol del maestro con todas sus letras y no abandonar las dificultades. Implica saber reconocer los elementos del medio, saber reconocer los desafíos y poder traspasar sobre ellos. Implica pararse encima de la obra. El profesor Herrera Caja nos sostiene que no se puede enseñar lo que no se ama. En consecuencia, hay que saber amar y en ciertos casos aún amar con mayor pasión para poder convencer de verdad. Creo que la falta de pasión a la hora de enseñar es parte de la crisis fundamental en la educación. A nosotros nos hablan de los malos resultados CINCE, nos hablan de los malos resultados de la PSU, nos hablan de que los estudiantes agreden a los profesores. Pero decir toda la negatividad que está conllevando el sistema educacional hoy día nos lleva a nosotros a perder esa pasión. Nos lleva incluso a sentir un miedo a enfrentarnos a la labor educativa, porque cada vez denotan más los elementos negativos. Pero creo que en este momento hay que empezar a recalcar lo positivo, hay que recalcar la experiencia que el profesor narra, cómo de crear conocimiento estudiante-profesor, ese conocimiento que es nuevo, esa mirada en el estudiante cuando está aprendiendo, cuando está pensando, está generando algo nuevo. Esa es la maravilla de la enseñanza. Creo que el asombro produce el conocimiento.
nosotros como docentes debemos apuntar al asombro. Sin el asombro, los estudiantes están perdidos. Si tú no logras cautivar a tus estudiantes, si tú no logras imbuirlos en el conocimiento, creo que la labor educativa va perdiendo cada vez más su camino. Por ende, ser maestro implica asumir el rol con todas sus letras. Implica pasar por la cresta de la ola, implica asumir responsabilidades que no nos corresponden y al mismo tiempo implica saber decir cuándo nuestra labor está pasando más allá. Por otro lado, el que es guiado posee la responsabilidad de abandonar la pasividad que tenemos cuando somos jóvenes. Cuando somos estudiantes, por lo general, nos gusta que nos digan qué hacer, cómo estudiar, qué leer, cómo leer. Pero creo que también va nuestra labor como docente sacarle esa pasividad a los estudiantes, llamarlos al pensamiento crítico para poder así brillar con su propia luz. Abandonar dicha pasividad es empoderarse del saber y la cultura creada, es descubrir aquellos talentos, habilidades propias e ir liberándose del derrotero de la ignorancia. Educar y ser educados conlleva la responsabilidad internacional proactivo. Si bien nos damos cuenta que el estado actual del sistema educativo nos hace cuestionarnos en torno a todos los elementos de la labor docente, pero aún así nos damos cuenta que existe un ideal en torno a la educación, existe un ideal que nosotros debemos mantener en este instituto por sobre todo. Existe un ideal del cual los estudiantes de este instituto deben poseer las herramientas, deben poseer las capacidades para poder enseñar. Y creo que en su momento de creación del Instituto de Historia, esa era una de las aristas que debíamos poseer, ser capaces de entregar conocimiento y ser capaces de producir conocimiento. Las trabas no solamente las plantea el sistema. Juliana nos comentó a extensión todos los problemas que poseemos en la enseñanza, pero debo decir que aún así existe un ideal de enseñanza, existe un sentimiento de que puede ser logrado y que podía ser logrado. El profesor Herrera-Caja nos planteaba hace más de 30 años que el estudiante debía ser alguien que debía buscar sus propios desafíos. Creo que ahí está una de nuestras principales debilidades como estudiantes, no solamente de historia, sino que de muchas carreras o de los mismos estudiantes secundarios. Nuestros desafíos los ponemos a corto plazo y a partir de cosas muy contingentes. Quizás el movimiento estudiantil sí nos plantea un desafío en torno a la educación, sí nos plantea que queremos cambiar cosas, pero esos desafíos no son los únicos desafíos que poseemos. Hay desafíos que son internos, que son desafíos intelectuales y que debemos saber sobrellevar. Creo que enfrentar los problemas en torno a la educación actual pasa por una acción personal, pasa por un compromiso personal y pasa por una idea de realizar las cosas de forma concreta. Se nos dice que la educación no debería ser algo en valores. El profesor Herrera-Caja sí creía en los valores de la educación, sí creía que se debían transmitir valores y que dichos valores iban a estar presentes a la hora de crear el conocimiento. El conocer no es algo que tiene que ser de su mano, no es algo frío, no es algo que deba estar alejado de la realidad de las personas. El conocer es algo muy humano, todos conocemos constantemente de una u otra forma. Hay que humanizar ese conocimiento para poder acercar a los estudiantes a aquello que nosotros queremos que conozcan. La imagen de la academia es un poco fría en la actualidad. Nosotros nos sentimos un poco alejados de los profesores y esa fue una de las grandes críticas de la convención de estudiantes aquel año, del año pasado en especial. Cada vez nos alejamos más de los docentes que nos están formando y ellos también se alejan de nosotros. Ya no hay una horizontalidad de conversación o quizás la verticalidad que nosotros nos encontramos siempre ha sido así y lo mejor nunca debería haber sido así. Creemos que nos hace falta volver a replantearnos la educación desde este instituto, no solamente la educación para aquellos que vamos a formarnos en la pedagogía, sino también replantearnos la educación por aquello que fue en este instituto y que se ha perdido. Educar no implica un proceso estático, como dije anteriormente, precisa de la necesidad de replantearse constantemente las necesidades de los estudiantes y las necesidades de la producción de conocimiento. Cuando producimos el conocimiento es acorde a las tendencias actuales, pero también es acorde a nuestras propias necesidades intelectuales. Hay que saber conjugar lo social con lo privado al producir conocimiento. Y al conjugar esas dos cosas podemos transmitir un conocimiento que no es solamente académicamente aceptado, sino que es socialmente aceptado. Porque el profesor Herrera-Caja lo que más planteaba es que el conocimiento es algo social, que es algo que debe estar en las personas y que debe ser transmitido de boca en boca. Por algo nosotros vemos que todos sus discípulos constantemente a nosotros nos han transmitido su conocimiento.
Muchos de nosotros hemos leído la mayoría de los artículos, no solamente en medieval, lo hemos leído en teoría, hemos leído principios de educación en torno a él, pero aún así nos falta ir más allá, nos falta interiorizar esos elementos y nos falta proyectar nuestro propio conocimiento. Agradeciendo a Macarena por su ponencia. La tercera ponencia está a cargo de Pablo González Rojas. Pablo es candidato a magíster en Estudios Clásicos, mención Cultura Greco-Latina, por el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y junto con Eric Bomeverlo. Eric es magíster en Humanidades con mención en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lamentablemente no podrá ser interpretada por ellos, ya que por un problema personal, pero gentilmente han mandado un extracto de su ponencia, la cual pasaré a leer a continuación. Su ponencia se titula ¿Es posible una universidad sin humanidades? El presente contexto social, político y educacional nos ha llevado a cuestionarnos respecto de muchas problemáticas que tocan el mundo académico. No lamentamos del todo la orientación que ha tomado esta discusión, pero sí creemos que hay un área sobre la que no se ha puesto el énfasis debido, la naturaleza de la universidad. Por esto, y en el contexto de la celebración de la labor académica de Héctor Herrera, sentimos crucial retornar a preguntas como ¿qué es la universidad y cuál es su naturaleza? Pues vemos con preocupación una pérdida de carácter e identidad en ella, junto con un descuido general por parte de quienes más debieran protegerla. En este ámbito, la enjambre clásica de la universidad y de las humanidades ha ido paulatinamente transformándose en un aspecto accesorio del mundo académico de nuestro país, transformándose en un lujo asequible tan solo por un año. Así, años Lazario, en un proceso ya centenario, dramatizado en las últimas décadas, los estudios clásicos han caído en una suerte de anemia dentro de las distintas universidades privadas y públicas, que sucesivamente han ido abandonando el estudio del latín y del griego y reduciendo los espacios del estudio de la historia y la cultura antigua para utilizar ese tiempo en algo más acorde y útil a los propósitos de quienes pretenden construir la sociedad. Una situación aún más crítica es la que se ha vivido a nivel escolar. La historia muestra que la universidad es un centro en el que se proyecta el acervo de la experiencia clásica y cristiana. Entonces, ¿hasta qué punto una unidad académica que reniega de tal naturaleza debe concebirse como tal? Consideramos que la experiencia vital y académica de Héctor Herrera Cajas, en tiempos de incertidumbre, pueden darnos algunas luces de cómo afrontar como comunidad académica la crisis de las humanidades en Chile. Bueno, por cosa y por temas de tiempo vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas que ustedes tengan sobre las dos ponencias, tanto de Juliano como de Macarena. ¿Quiere comenzar? Sí. Que para Juliano una pregunta o comentario. Tú, en el fondo, cuando desmenuzas las consignas del movimiento universitario, ves como, por decirlo así, varias inconsistencias o ambigüedades que podrían traducirse en contradicciones, también podría, ¿no? El problema es también decir cuál es el trasfondo intelectual o incluso filosófico de las demandas estudiantiles. Porque efectivamente si uno podría contestar las demandas estudiantiles con la Declaración de Derechos Humanos. Efectivamente, el movimiento estudiantil habla de derechos. Pero lo más probable es que si tú le preguntas a que hagan un análisis, si uno ve las esferas políticas de donde pertenecen los líderes del movimiento estudiantil o los sectores políticos desde donde argumenta el movimiento estudiantil, y tú le preguntas que analice qué son los derechos humanos, te va a decir que probablemente es una construcción liberal burguesa contra la que están prácticamente en contra. Si bien finalmente termina aceptándola como una suerte de conquista en el avance, pero en cierta manera no está exactamente en la lógica de la UNESCO y de los derechos humanos el movimiento estudiantil, a pesar de que para temas educativos terminen alegando por esos derechos. En ese sentido,
hay también una contradicción, creo yo, más de fondo, por decirlo así, más referente, es decir, ¿qué es el derecho a la educación finalmente? ¿Es un fundamento que surge de la integridad de una concepción de la persona humana? ¿O es una conquista histórica de los pueblos, por decirlo así, como en algún momento lo argumentó la izquierda? ¿Qué es exactamente en ese sentido el derecho a la educación para el movimiento estudiantil? Se entiende también, creo, algunas de esas, no sé qué te parece que De hecho, justamente ese es el problema. Lo que el documento del movimiento estudiantil afirma es que la educación es un derecho que le corresponde a todas las personas. Simplemente lo resumen así, toda persona, entonces uno supone que como le corresponde a toda persona, es una condición esencial de toda persona. Y bueno, y después derivan a lo siguiente, como es un derecho de toda persona debe acceder a ello, tiene todo interés social y igual el Estado debe intervenir. Entonces digamos que el fundamento está poco desarrollado, y bueno, pues ahí puede que esté el ruido. Pero si uno asume que la educación es un derecho, bueno, ¿de qué se cuelga? Creo yo, o sea, lo más lógico es asumir que están refiriéndose a los derechos humanos, porque no hay otra fuente universal, digamos, que determine que la educación es un derecho, creo yo. Entonces, y ahí claro hay un ruido, porque la Declaración de los Derechos Humanos es liberal. Es un fundamento y porque reconoce la libertad de ciencia. Entonces ahí empieza el asunto. Ahora, yo siento que, sobre todo en este último momento, porque no lo había percibido así en otros, el movimiento estudiantil tiende a decir en exceso de que en tanto la educación es para todos y responde a ciertos intereses generales que están definidos bastante someramente, pero finalmente el interés de que haya ciertos valores en nuestra sociedad, que haya cierto desarrollo económico, que haya cierta equiparación de las condiciones sociales. Finalmente el Estado tiene que intervenir y tiene que liderar el asunto, porque es una necesidad social. Finalmente omite también, o tiende creo yo, tiene un sesgo estatizante un poquito marcado por esa misma concepción ambigua de los derechos y su concepción, como digamos, enfocada en el desarrollo social colectivo, más que en el desarrollo individual, siento que son las dos cosas. Y ahí es donde pongo mi crítica. Lo he dicho un par de veces en la asamblea, pero nunca he recibido mayores refutaciones, ni mayores, en un sentido ni en otro, como que neutro, payero, piorista. Sí, yo creo que hay una de las ambigüedades conceptuales que creo más son criticadas. Bueno, ¿alguna? Sí. Bueno, primero un comentario y después una pregunta para Irene por un ejemplo de un caso de la Universidad de Santiago. Bueno, primero el comentario, el tema de cuál se estaba discutiendo. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene un carácter mucho más complejo que el llegar a una generalización de decir que existe una oposición o esa ambigüedad de, claro, se aboga por el derecho básico de la educación, pero a la vez se critica la liberalidad. Yo creo que hay sectores dentro del movimiento estudiantil que critican de base y de forma absoluta lo que es el liberalismo actual. Ahora, el movimiento en términos generales puede tener un poco de eso, pero habemos muchos que creo que no nos oponemos directamente o no relacionamos el tema de derechos humanos con un tema que se relacione o sea, se apoyan los derechos humanos, por ende se apoya una sociedad liberal. Yo creo que la crítica fundamental es al cómo se está llevando a cabo el sistema. Y en ese sentido, si bien es un derecho, es universal. Por lo tanto, debe caber en cualquier tipo de sistema, sea liberal o no. No creo que se apunte derechamente a eso. Y en el caso de Chile, yo creo que, o de lo que apunta el movimiento, es muy difícil aunar muchos pensamientos, y los que hemos estado ahí, al menos en su momento como de máximo apogeo, quizás en 2011, pudimos ver muchos sectores y también muchos conflictos. Tú también lo has visto en asambleas y cosas así. Hay muchos sectores, unos más extremos que otros. Otros quizás abogamos por una mejora de un sistema, no se relaciona necesariamente algo que quizás se tiene mucho miedo de decir, pero que se insinúa un poco, que es como la crítica al liberalismo. Por lo tanto, lo que se va a querer es un modelo socialista y prácticamente comunista, y volviendo como a cosas quizás un poco anacrónicas. Yo creo que lo que se apunta es un poco a construir un sistema nuevo. Al menos yo creo que yo lo siento así, la mayoría de las personas, y en su momento de apogeo, cuando había máxima participación, porque después se disminuyó y quedó en manos de algunas personas o de algunos grupos, en el momento de su máximo apogeo,
la idea era construir algo nuevo, algo que no tirara para ninguna ideología. No comparto mucho esa crítica del tema de esa ambigüedad. Yo creo que sí se aboga por lo básico que es el derecho y que es algo que todas las sociedades actualmente deberían concebir y el Estado debería velar por ello de alguna forma. Ahora hay muchos reparos. Bueno, ese era mi comentario solamente. Y la otra pregunta, yo no alcancé a escuchar completa tu exposición, pero quería saber cómo te opinabas sobre, por ejemplo, el sistema experimental que tiene la Universidad de Santiago, si no me equivoco, que es el propedéutico, que no lo conozco en detalle, pero que consiste en que ellos toman de diferentes colegios niños que ellos en base, ni siquiera sé si es a sus notas, pero creo que es en base como a las potencialidades que ellos mismos evalúan y les dan una alternativa de admisión a la universidad, es decir, no entran vía PSU, entran a partir de ese sistema. Y luego ellos son formados y de cierta forma son adecuados para que puedan rendir en la universidad. Ellos dicen que los resultados han sido mucho mejores, han salido excelentes personas y profesionales al respecto. Y eso es como un ejemplo en el fondo para ver el tema de la selección. ¿Cómo lo tomarías así como el tema de lo que es selección, que yo creo que es fundamental a la hora de hablar de cuando hablamos de derecho o no? Porque ahí estamos diciendo, claro, o sea, por lo costoso o lo demoroso o lo burocrático que pudiera ser un cambio hacia una educación gratuita universitaria, quizás el tema es más que nada mejorar ciertas cosas y nos estamos perdiendo muchas habilidades, muchos profesionales y muchas jóvenes que pudieran aportar mucho más que mediante el PSU. En el fondo estamos como equiparando plata o la plata que nos puede dar formar, mejorar un sistema así a fondo, aunque nos demoremos 50 años, con el que no nos mejoremos, porque es más complicado. No sé qué opinas, Juan. Yo en general tengo una buena opinión de los propedéuticos. De hecho, creo que hay un consenso de los expertos, digamos, de todas las tendencias de que eso es un sistema exitoso. La única debilidad que veo hacia el futuro es que, por ejemplo, en Argentina, todo el mundo entra a la universidad y están 1 o 2 años en un propedéutico y finalmente tienen un 40% de aprobación. Entonces, finalmente, digamos, claro que permite equilibrar las oportunidades de personas desfavorecidas que tienen habilidades académicas, que por los sistemas tradicionales que no reconocen sus habilidades, no entran. Finalmente terminarían entrando y siendo apoyadas, y por ende ayuda a la inclusión, a la equidad y al desarrollo profesional. Pero ahí hay que ver el asunto de, bueno, cuán universal es, cuáles son los criterios de selección. Entonces ahí hay que entrar más en el fino, porque si no, puede pasar de que tengamos lo mismo que teníamos antes, pero finalmente todo el mundo entra y simplemente se separa, digamos, en un proceso equitativo. Bueno, por cosa de tiempo, daremos la última palabra a quien quiera realizar una pregunta. ¿Sí? Lamentablemente no pude escuchar la primera parte de la presentación, no sé si se abordó el tema de municipalización. Y pregunto esto porque un punto de inflexión insoslayable es que cuando pasan a ser municipales, es el momento en que se quiere revertir. Y eso tuvo un costo, una deuda histórica que no se cubrió. Deshacer el camino es asumir ese costo y generar un costo nuevo, porque cambian de creadores. Claro. Y pareciera que fuera imposible hacerlo. Entonces, si hay una base, un piso que es imposible, lo que venga de más está de más, en realidad. ¿Todo aborda ese tema? ¿Imposible? ¿En qué sentido imposible? Porque los montos sería traspasar, tendría que finiquitar a todos los profesores y contratarlos de nuevo por otro empleador. ¿Qué es la deuda histórica? Los profesores no perdieron su trabajo, siguen trabajando donde mismo estaban, pero legalmente les correspondía el finiquito que no se pagó. Esa es la deuda histórica. Los tuvieron un mes sin trabajar en turno, se les generó una deuda por años de servicio, que ahora solamente se limita a 11 años por profesor, años cumplidos, no más que eso. Es mucho dinero. No se pudo pagar la deuda histórica, no se ha pagado, en esa parte. Para cambiarlo, habría que pagar esa y generar otra más. ¿Eso está considerado? ¿Has visto alguien que habla de eso? El asunto es que la transformación del sistema implicaba acabar con la deuda de arrastre del sistema municipal, que creo que no es solo la deuda histórica, sino otras cosas. Además. Y una inyección de recursos extra. Entonces, por ejemplo, Educación 2020 hablaba de 600 millones de dólares, que dentro de todo lo que puede costar una reforma educativa no es tanto. Pero no sé, yo al menos no encontré en los elementos que yo leí esa reflexión sobre ese costo en particular, sino que estaba más bien el debate sobre si vamos a descentralizar, que parece que hay un cierto consenso,
Si al descentralizar, uno, ¿de quién depende eso descentralizado? Y dos, ¿cómo se gestiona descentralizadamente? ¿Con la participación de la comunidad? ¿Con la participación de quién? ¿Con qué poderes? ¿Con qué capacidad? Y ahí es donde está el debate, finalmente, y donde están las tensiones. O sea, tanto la ACES como Harald Beyer te van a decir que van a descentralizar, pero la manera en que lo van a hacer es totalmente distinta y contraria ideológicamente. Entonces ahí es donde está, creo que la gran cuña. Y yo creo que va a ser el debate futuro del año que viene, uno de los debates más importantes. Y a eso me di cuenta, no al costo de la auditoría, que creo que es algo que tiene que tener en cuenta. Bueno, se agradecen las preguntas, como también las respuestas. Me gustaría agradecer la presencia de esta primera mesa de educación, un tema que está contingente y que a todos de alguna forma nos toca. Y los invito a un pequeño break de 5 a 10 minutos, que sería algún tipo de consulta.